Bendiciones, amadas profetas. Vamos a empezar la última clase del 2024. Vamos a orar adelante de nuestro Abba para que sea Él enseñándonos y ministrándonos como siempre. Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua por ser, Señor, tan bendecidas, Padre. Tan bendecidas de poder estar en tu presencia, de ser tus hijas amadas, de ser tus profetas, de ser tus llamadas, tus escogidas. Te damos gracias, Padre, porque tú estás llevando el timón de nuestras vidas con firmeza, porque tú nos sostienes, Señor amado, y nos haces ir hacia el otro lado, nos haces permanecer firmes, Padre. Nos das instrucciones, nos revelas tu corazón. Nos sostienes, nos abrazas, nos das grandes victorias, Padre. Bendito es tu nombre, Señor amado, bendito es tu nombre. Te pido que tu espíritu nos esté ministrando, tu espíritu nos esté rodeando ahora de tu atmósfera, Abba, de tu atmósfera de revelación, de entendimiento, de sabiduría. Alineamos nuestro espíritu de tu espíritu. Crucificamos la carne, sujetamos las emociones, los pensamientos, todo nuestro ser obediencia a ti, Yeshua. Orreba yatama sheka yataraba yamakandereba, y bendigo tu nombre y te doy gracias, Señor amado, porque todo este año y todo este tiempo, Padre, nos has enseñado poderosas lecciones, porque nos has hecho crecer y madurar, porque ya no somos los mismos de la temporada anterior, porque ya estamos más crecidos y mejor alimentados, porque estamos desarrollándonos, Padre, porque nos estás poniendo, Señor, a prueba nuestras alas, porque estás desarrollando nuestro músculo de fe. Y te doy gracias, Padre, porque estás transformándonos en profetas sólidos, Señor, sólidos, bien cimentados, Padre, bien cimentados y seguros, Señor, firmes en ti, caminando en el Espíritu, caminando en las regiones, Señor, celestiales, en donde tú nos has puesto, Señor, con autoridad. Te alabo y te bendigo, Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, y muchas gracias porque ningún arma forjada contra tus profetas prosperará. Ningún arma del enemigo, ninguna estratagema va a prosperar en el nombre de Yeshua, porque tú eres el que pelea por tus ungidos, porque tú eres el que cuida a tus profetas, porque desde que llamas a un profeta, Padre, tu mano está sobre él. Oh, Rabba Yatama Sheka Yatemaka. Y gracias, Padre, porque nuestra confianza no está en nuestras propias habilidades o nuestras propias fuerzas, sino en ti, que eres inmutable, Padre, que eres eterno, que eres firme, que eres fiel, que eres bueno, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua, bendigo, Señor, tu santo nombre. Gracias, Padre, por los profetas, Señor, que están en este lugar y los que estuvieron y se han ido, Padre. Arriba, Tamacay, yo sé que cada semilla sembrada en el Espíritu, Señor, va a prosperar, porque tú, Señor amado, has hablado potentemente a sus vidas, Padre, y en el momento propicio tú los vas a hacer retornar su corazón hacia ti. Bendito eres, Padre. Te alabo y te bendigo. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, porque con grandes cosas nos respondes tu justicia y porque vamos a ver maravillas sin igual, Padre, en todas estas temporadas que nos vienen por delante. En el nombre de Yeshua, Padre amado. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a desarrollar la última clase. Es la última clase porque van a tener tiempo hasta el 23 de diciembre para hacer el resumen, el trabajo final, que es algo sencillo, pero es para poder hacerles entrega del certificado del primer año de escuela, aunque nos falta terminar el tema de diseño primigenio de gobierno, de los tronos, que eso es largo, yo puse las bases nomás, pero les voy a grabar una clase especial para que ustedes lo puedan ver tranquila, lo puedan desglosar, porque eso hay que estar muy atentos y es largo. Em, pero las bases ya están puestas con lo que hemos leído y hemos estado hablando y ministrando, así que lo van a comprender sin problema. En la escuela va a terminar las clases presenciales hoy
y después cuando presenten ese breve trabajo personal, van a tener certificados del curso del primer año de la escuela. La- el año que viene, el 2025, va a seguir, vamos a seguir desarrollando más temas, los que nos quedan, los que nos han quedado con respecto a las dos simientes y otras cosas más, y otros temas más avanzados, porque este año fue de poner más base para ir levantando las alas hacia los niveles del espíritu donde el Padre nos quiere meter. Les quería comentar esto para, como es para que sepan cómo vamos a ir en este tiempo. Y les quería traer una palabra que el Padre me está ministrando y que me la empezó a ministrar hace unos días, em, acerca de Ezequiel 37, que la hemos leído muchísimas veces, pero acerca de una instrucción para los profetas específicamente. Se las voy a leer antes de empezar a desarrollar para que no nos hagamos lío. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Además de que esta palabra es una palabra acerca de los tiempos postreros de las dos casas de Israel, hay una revelación con respecto a esta palabra muy profunda y el Padre me la estaba mostrando, pues me la llevó de vuelta Ezequiel 37. Y yo digo, otra vez Ezequiel 37 con todo lo que me lo ministró ya este año, con diferentes cosas. Pero él me estaba mostrando acerca de algo en particular que está sucediendo. Me lo explicaba para mí misma y para otros profetas. Em, y es que cuando el profeta, el Padre lo lleva en visión a profetizar sobre esos huesos secos, no es que fue una visión como un sueño que pareciera que, bueno, que es un sueño, algo que pasó cuando estaba durmiendo, o una visión, y ya está. No, sucedió algo en todo el transcurso de esa visión, porque cuando Ezequiel fue llevado en el espíritu, fue llevado espiritualmente a ver el estado en el que estaba la casa de Israel, o sea, un montón de huesos secos, el estado de espiritual de algo, en este caso la casa de Israel. Cuando él empezó a profetizar, él escuchó un ruido y escuchó un temblor.
y empezó a pasar lo que él estaba profetizando. Entonces el Padre me estaba mostrando otra vez la importancia de entender como profeta, de cómo pesa lo que nosotros profetizamos y que lo tenemos que hacer en el ámbito espiritual para que se manifieste en lo natural. Porque el Padre quería traer esa manifestación sobre el pueblo de Israel, revelándole al profeta el estado espiritual en el que estaban, pero para que esto suceda, el profeta tenía que ir al ámbito espiritual y profetizar, hablar lo que el Padre le decía en el ámbito espiritual, para que se manifieste en lo natural. Y el estado de la casa de Israel era huesos secos, era un estado de muerte. Estaban muertos, secos en gran manera. Ezequiel era como estaban los huesos en el valle. Y el Padre me mostraba acerca de esta palabra, además de la importante instrucción y revelación de cómo nosotros operamos como profetas y cómo tenemos que hacer. Cuando el Padre nos manda a profetizar y el poder que tiene eso cuando nosotros hablamos en el Espíritu. Él me mostraba que en este tiempo se estaban haciendo trabajos de muerte contra los profetas, específicamente contra los profetas, trabajos de muerte. Y esta palabra de Ezequiel 37 también nos ministró mucho a nosotros con respecto al surgimiento de los diseños del Padre, los diseños genuinos del Padre que empiezan a salir a luz ahora. Él nos habló en Pesach, nos habló en Shavuot, nos habló de la activación de los códigos, de los talentos, de los diseños personales, de la búsqueda del diseño personal, porque va a empezar a surgir. ¿Qué pasa? El enemigo sabe también esto, lo sabe perfectamente, lo que el Padre está activando en sus hijos y en los profetas sobre todo, los profetas genuinos, porque hay mucho profeta falso por ahí, pero los genuinos. Entonces están trabajando adrede los siervos de las tinieblas, trabajos de muerte, específicamente trabajos de muerte. Y muerte, los trabajos de muerte los hacen en cementerios, y con tierra de cementerios, y con huesos secos, y con un montón de cosas más, para matar el diseño, para matar la vida espiritual, para matar la economía, para matar no sé, la atmósfera familiar, para matar todo lo bueno que el Padre quiere manifestar, lo quieren destruir. No quieren que los profetas se levanten en su diseño y empoderados en el Espíritu como el Padre está llevándolos, nos está llevando a eso. Y entonces el Padre me mostraba y me decía, metete en el Espíritu a las áreas donde te trabajaron y empecé a profetizarle lo que profetizó este varón, lo que profetizó Ezequiel, profetizarle palabra del Eterno, palabra de vida. Óiganme, huesos secos, ustedes van a vivir. Así dice el Padre. ¿Por qué? Porque a veces, hoy es más administración personal, porque eso me indicó el Padre. A veces nos enfocamos tanto, nosotros percibimos que hay batalla, nos enfocamos tanto, pero tanto, tanto, tanto en la batalla, que nos olvidamos que nosotros tenemos un poder dado por Dios, por el Padre, en nuestra palabra, en la palabra profética, que es superior a todo lo que los oscuros pueden hacer en contra nuestro. Y una palabra nuestra, dada por el Espíritu a través de nuestras bocas, desarma todo. Entonces por ahí decimos, pero ¿cómo puede ser? Si yo deshice esto, deshice aquello, que deshice lo otro, que y sigue habiendo batalla, porque te tenés que meter a profetizar palabra del Eterno. La palabra profética anula todas las proclamas del infierno. Estos huesos secos que estaban en este valle habían sido por causa del enemigo. El enemigo los llevó al pueblo de Israel a ese estado espiritual. Está hablando de un estado espiritual de Israel. Israel no estaba muerta como nación, no es que no había quedado ni un israelita, estaba hablando del estado espiritual en el que se encontraba el pueblo del Eterno.
estaban con sus huesos secos. Ellos decían que estaban, que se les había perecido la esperanza. A ver dónde está acá. Dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. O sea, ya el enemigo les había hecho tanto el coco que ya pensaban que ya no tenían solución para ningún lado. Y el Padre les dice, no, le mandó al profeta a profetizar en el ámbito espiritual para que empiece a ocurrir en lo natural la restauración y la vida sobre eso que ellos pensaban que estaba muerto, destruido y sin solución. Bueno, eso que estaba pensando el pueblo de Israel, esa operación del enemigo que los llevó a estar así, está operando contra los profetas. Y, y hay una de las profetas, Silvia, me pasó un video que me confirmó esta operación de muerte. Están operando eh, contra todos los hijos de Dios, pero sobre todo contra los profetas. Sobre todo contra los profetas. Están operando fuertemente, no es que están haciendo una brujería de barrio, están operando fuertemente, entidades muy pesadas para matar el diseño de los profetas, para destruir lo que el Padre quiere sacar a luz en cada uno de sus profetas. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Los oscuros no pueden tener más poder que los hijos de Dios. Y es la verdad. Ellos no nos pueden dañar. Pero ¿qué pasa? El enemigo conoce vetas por donde empezar a trabajar en pequeñas cosas para empezar a socavar, debilitar, distorsionar, desconcentrar, distraer, entristecer, amargar, cansar, enojar, lo que sea, para ir matando el diseño del Padre en la persona, para ir apagándolo hasta que lo destruye. Capaz que no es precisamente el ministerio o el llamado, pero empieza a trabajar en otras cosas. De pronto se armó una atmósfera contraria en la familia que no se va. Por ahí hay personas que de golpe se ponen insistentemente en contra. Por ahí este, hay ataques en la economía, em, en la salud, en las emociones, en el estado de ánimo. Pequeñas cosas, pequeñas zorras que empiezan a trabajar para llevar al profeta a una muerte. Están trabajando trabajos de muerte contra los profetas. Y el padre me mostraba esta estrategia, porque yo decía, estoy cansada. Sinceramente, yo últimamente le dije, pelea por mí, porque me agoté de batallar. Fueron muchas batallas, muchísimas. Y, y como es, y él me mostró esto, tenés que meterte a las áreas, a cada una de las áreas, sea una, sea dos, tres o todas, donde nosotros percibimos que está operando ese espíritu de destrucción y de muerte, y empezar a profetizarle palabra del Eterno. Esa profecía, esa palabra proclamada, empieza a desarmarle todo al enemigo. Le empieza a romper todas sus operaciones. Y cuando uno profetiza vida, la muerte no puede avanzar, porque la vida del Eterno nos empieza a envolver con más fuerza, pero el Padre necesita la boca nuestra para proclamarlo, para que esto sea hablado en el ámbito espiritual. O sea, Él puede hacer todas las cosas, pero necesita nuestra boca para que nosotros lo legalicemos sobre nuestra vida, porque además somos profetas y los profetas sabemos que tenemos autoridad y poder en la palabra. Entonces él me mostraba esta estrategia para este tiempo, no solamente para esta semana o este mes, sino para todo este tiempo, porque es una proclama continua, porque el Padre nos está llevando a nuevos niveles.
esto no solamente que va a derrumbar toda la estrategia de muerte del enemigo en contra de los genuinos, de los verdaderos, de los profetas del Padre, sino que nos va a levantar con mucha fuerza, porque nos vamos a empezar a mover en el ámbito espiritual con más autoridad. Vamos a empezar a ver lo que pesa nuestra palabra profética, lo que pesa y lo que somos en Él, lo que somos en Él. Él está trabajando el músculo de la fe en nosotros, está trabajando una fe inquebrantable para todo el tiempo que está viniendo. Ustedes saben que la palabra dice que la profecía se debe usar según la medida de la fe. Entonces, si nuestra medida de fe es ejercitada y es aumentada y es fortalecida, nuestro nivel profético va a aumentar. Nuestro nivel de alcance en la profecía va a aumentar. Nuestro nivel de percepción profética va a aumentar. Y eso también va a aumentar nuestra seguridad y confianza como profeta. El Padre nos está ejercitando. No es que el enemigo viene y hace lo que quiere. El enemigo es un siervo más del Padre. Pero Él nos está ejercitando. Y todos estos trabajos de muerte que están haciendo porque nosotros estamos por ser levantados en un nivel muy potente de parte del Padre. Y el Padre me estaba mostrando esta estrategia. Primero me dijo que adore, que una semana entera no presenté batalla, solamente adorar a la mañana y al atardecer. Y la atmósfera empezó a cambiar. Y ahora me estaba hablando de profetizar vida a todas las áreas donde trabajaron muerte. Esto es una palabra de revelación, no le estoy dando una enseñanza para más adelante. Él está hablando que nos están trabajando en contra, con trabajos de muerte. No es que es muerte física, muerte espiritual, muerte del llamado, del ministerio, de los diseños, de la economía, del diseño familiar, de la paz en la familia, de un montón de cosas, de las palabras entregadas, de las ilusiones que el Padre nos dio, esos sueños que nos dio que vienen de Él. Están trabajando eso, esa muerte en contra de toda esa potencia del Padre en nosotros para que no se manifieste. Y la herramienta y la estrategia que el Padre está dando es profetizar vida, es meterse en el espíritu, en el ámbito espiritual. Por ejemplo, si vamos a poner de ejemplo la economía eh, o la salud. Yo voy, me meto, empiezo a orar y le digo al espíritu que me ayude, porque el espíritu es el que me asiste para orar, es el que me enseña a orar, el que ora a través mío. Y me meto y empiezo a orar. Bueno, yo ahora me meto en mi economía, me meto en el área de mi salud y yo le proclamo de parte del Eterno, escucha salud, escucha mi cuerpo, escucha mis órganos, escuchen no sé, lo que esté fallando, o escuchen mis finanzas, escuchen mis cuentas bancarias. Así dice Jehová. Entra en vos vida y vivís. Empezás a vivir. La muerte se empieza a retraer y empieza a vivir y resucitar todo en esa área. Y ahí empezás a profetizar lo que el Espíritu te da. Y en esa palabra profética empieza a operar, como vio Ezequiel, empieza a operar en el ámbito espiritual, empiezan a operar las cosas que nosotros estamos profetizando, porque él escuchó un ruido y un temblor y se empezó a unir hueso con hueso, subió la carne, se fueron los tendones, se hizo la piel y le profetizó el espíritu y se hizo como el Padre dijo, tuvieron vida. El profeta estaba en visión, físicamente todavía no había pasado eso, pero espiritualmente sí, porque él lo profetizó. El Padre lo llevó a ese ámbito para que él hable, para que sea hecho.
y después se iba a manifestar en lo físico. Si nosotros no hablamos en el ámbito espiritual, físicamente no va a cambiar nada, porque donde se gobierna es en el ámbito espiritual, eso ya lo sabemos. Pero se los recuerdo porque con todos los achaques y contratiempos y tal vez batalla, a veces el enemigo distrae y se quiere hacer como él el más poderoso cuando no lo es. Nosotros gobernamos desde el Espíritu, ya tenemos la victoria de parte del Mesías y somos profetas. Y cuando hablamos en el ámbito del Espíritu, se empieza a manifestar físicamente. No importa que físicamente estés viendo todo pata para arriba, que todavía la cosa no cambió. Hay que pensar esto. Cuando Ezequiel profetizó, hubo un proceso en el Espíritu. ¿Por qué? Porque él profetizó los huesos secos, estaban muertos. Y cuando él empezó a profetizar de parte del Eterno, se empezaron a unir los huesos. Primero se unieron los huesos, después se unió, se subió la carne, después los tendones, después se puso la piel, después tuvo el Espíritu. Y ahí vivió, ahí se manifestó. Hubo un proceso en esa profecía, hubo un proceso en esa proclama profética. Entonces, no importa que todavía en lo físico no lo viste, vos tenés que meterte y profetizarle de parte del Eterno vida, todo eso que le programaron la muerte, porque en esa profecía empieza a operar lo que el Eterno quiere hacer y que quiere manifestar, y que pase semanas, días o tal vez un mes y se va a manifestar, porque el proceso espiritual ya está en marcha, porque la generación del ciclo de esa palabra lanzada ya empezó y se va a manifestar en lo físico. Capaz que el primer día que lo proclamaste no pasó nada, capaz que el segundo tampoco, pero después va a empezar a pasar porque empieza a actuar la palabra y la palabra de un profeta. La palabra de un profeta está respaldada por el Eterno. Y esto es una estrategia del Eterno de profetizarle vida a las áreas de nuestras vidas, de profetizarle vida a nuestro llamado, de profetizarle vida a nuestra economía, de profetizarle vida al ambiente, a la atmósfera de nuestra familia, profetizarle vida a nuestra generación, profetizarle vida a nuestra salud. Y no solamente decir profetizo vida, todo lo que eso conlleva, porque la vida del Eterno saca, desplaza, revienta la muerte, desplaza las tinieblas y empieza a generar movimiento de producción, de propósito, de avance. La vida siempre está moviéndose, la vida siempre está activa, la vida siempre produce algo. Entonces, todo lo que eso conlleva, si yo estoy profetizando vida sobre mi salud porque hay alguna situación, yo le empiezo a profetizar a mis órganos también. Bueno, yo ahora entra el Espíritu del Eterno, entra la vida del Eterno, a mis riñones, a mis intestinos, mi corazón, mis huesos, mi sangre, y empiezo a profetizar lo que el Espíritu me diga. Si tiene que haber limpieza, si tiene que ser ordenado los sistemas, si tiene que haber una remineralización, una desintoxicación, lo que el Padre traiga. A profetizarle vida en el ámbito espiritual para que se manifieste en lo físico. Ese es un trabajo que hacemos los profetas, pero también es una estrategia que el Padre nos está recordando y dando para que entendamos cómo operar en este tiempo donde el enemigo está levantando trabajos de muerte en contra de los profetas verdaderos. Porque al enemigo no le molestan los profetas falsos para nada. Es más, le sirven, le ayudan en el trabajo. Pero los profetas verdaderos somos un grave problema para el reino de las tinieblas. Entonces hay trabajos de muerte, hay trabajo de destrucción, hay intimidación. Yo lo vi, lo percibí, vi a los bichos que están trabajando. Vi uno que es bastante feo.
Bueno, ninguno es lindo, pero que representaba la destrucción. Eh, Eso está siendo gestado en las tinieblas en contra de los profetas, pero eso no es para tener miedo ni para decir, pucha, siempre me están atacando. Bueno, el Padre da estrategia, nosotros estamos en victoria, estamos en el monte de Sión, estamos gobernando en las regiones celestiales juntamente con el Mesías, o sea, estamos por encima de todo eso y tenemos que recordarnos que estamos por encima de todo eso y profetizar lo que el Padre nos dice que profeticemos, profetizar vida. El enemigo quiere la muerte, está trabajando la muerte sobre todo aquello que el Padre nos habló, nos dio, nos otorgó, nos reveló, nos llamó, todo el bien que el Padre quiere. El enemigo quiere matarlo. Entonces el Padre nos está diciendo profetice. Profeticen vida, profeticen, hablen vida. Digan así, dijo el Señor, como dijo Ezequiel. Ahora entra vida en esa área y vivirán. Entra vida a mi familia y vivirá. Entra vida a mis hijos que se alejaron, están rebeldes o lo que sea, y vivirán en la vida del Eterno. Entra vida en todo lo que se había detenido, estancado, enfriado. Entra vida en mi altar personal. Si se empezó a menguar, si se apagó, si se enfrió, entra vida y se empieza a encender con más fuerza. Entra vida. Empieza a operar el espíritu de vida, que es lo que revive esos huesos secos, eso que está aparentemente sin solución, porque ahí ya estaban totalmente secos y en gran manera amplió Ezequiel, como para decir, darnos una idea de que ya no tenían forma de estar vivos. Y el Padre les dijo, profetiza, profetiza, pero no los mandó al pueblo de Israel, los llevó al lugar donde él estaba viendo el estado espiritual de Israel, para que profetice ahí, donde empiezan a pasar las cosas, donde empieza a suceder todo lo que el Padre quiere que suceda, primero en el ámbito espiritual, para que después se manifieste en lo físico. Profetiza, hijo de hombre, profetiza y diles así, así ha dicho Jehová. Y tenemos que hacer esto de continuo y con insistencia. Con insistencia. Acuérdense que Elías, cuando hizo todo ese tremendo acto contra los profetas de Baal, que no había llovido en la tierra por 3 años y medio, y cayó fuego del cielo, después el Señor le dijo que iba a venir lluvia. Y fue con su criado al monte y no, no había ni media nube. O sea, y Elías estaba postrado, intercediendo, y le decía al criado, subí a ver qué hay, y no había nada. Cuando le dijo, hay una pequeña nube en forma de mano. Y le dijo, apúrate a avisar que viene la lluvia torrencial. Hay cosas que requieren insistencia profética. Hay cosas que vamos a profetizar y pasan instantáneo. Y hay cosas que necesitan insistencia profética. Elías tuvo que insistir. Y eso que el Padre ya le había dicho. Pero nuestra insistencia no es porque el Padre no lo va a hacer. Es porque hay oposiciones que hay que vencer. Y la palabra profética y la intercesión la vencen. La vencen. Hay lucha en los aires. Imagínense que en ese momento Elías había reventado un tremendo altar, había reventado cualquier cantidad de profetas del enemigo. Las cosas en el ámbito espiritual estaban caldeadas contra él. Había batalla y por causa de su palabra iba a llover. Cuando ellos adoraban a Baal diciendo que Baal les iba a dar la lluvia y por 3 años y medio Elías les demostró que Baal no les daba la lluvia, se las daba el Señor. Entonces había una lucha y Elías tuvo que estar orando 7 veces
hasta que vio la pequeña nube y le dijo, ahora sí, ahora ya está. Ahí viene la manifestación. Anda a avisarle, dijo él. Se los parafraseo al criado. Hay cosas que requieren insistencia profética, no es que el padre no lo quiere hacer. Hay una batalla en los aires. Entonces, el padre nos está dando una instrucción y nos está mostrando que seamos insistentes en profetizar a favor de la vida en cada una de nuestras áreas, porque el Padre no quiere nuestra muerte, no es que hicimos algo malo, que nos pasó, y por eso nos pasa esto, nos pasa aquello. No, hay batalla, hay guerra y hay trabajos de muerte en contra de los profetas, porque estamos en el último tiempo, y los más usados por el Eterno en el último tiempo vamos a ser los profetas. Entonces, como el enemigo sabe todas estas cosas, porque cuando se hablan las cosas en el espíritu, las escucha y él ve los planes que está poniendo en marcha el Eterno, él levantó estos trabajos, está trabajando fuertemente en contra de los profetas. Y el Padre nos está dando una instrucción, porque a veces solamente nos enfocamos en batallar, en echar fuera, y que guerra, que guerra, que guerra. El Padre me estaba diciendo, profetiza, profetizales vida, profetiza vida, metete en el ámbito espiritual y profetizar vida en todo aquello que quisieron matar. Cada uno sabe. Profetizar vida y ser insistente en seguir profetizando vida. La palabra del Eterno, todo lo que Él nos dé en esa línea de la vida entrando y resucitando todo y poniéndolo en marcha, porque esos huesos secos después eran un ejército grande, en gama y con espíritu, ya estaban vivos, en marcha, preparados, listos. Ese trabajo lo hizo la palabra profética. Ese trabajo de pasar algo que estaba destinado a muerto, trabajado por el enemigo para el muerto, a paz, a tener vida y listo para todo lo que hay que hacer, lo hizo la palabra profética. En el ámbito espiritual. Y también Ezequiel fue insistente porque una vez que él profetizó y el padre dijo, bueno, ahora profetiza el espíritu, tuvo que volver a profetizar para que tengan vida. Uno tiene que ser insistente en ciertas ocasiones, en ciertas operaciones. Uno tiene que insistir en la profecía, insistir en la palabra. Y no es que la vemos instantáneamente a veces, porque les comentaba recién lo de Elías. Elías no veía nada y volvía en cárcel y volvía a estar intercediendo y profetizando. Y cuando vio la nubecita, ahí sí ya vio que ya estaba vencida la oposición y que iba a pasar lo que el padre ya había dicho. Hay batallas, hay batallas. Y en contra de los hijos de Dios y en contra mucho más de los profetas. Pero nosotros tenemos una mayor autoridad dada por el Padre en nuestra boca, en nuestra boca. Y también tengan cuidado de no profetizar lo que el enemigo quiere que profeticemos, porque a veces con las situaciones contrarias nos quiere hacer hablar cosas contrarias, cosas negativas, cosas que llevan a la muerte por el cansancio, el estado de ánimo, lo que sea. Alineemos nuestra boca, purifiquemos nuestras palabras, ordenémonos y profeticemos lo que el Padre quiere que profeticemos. Profeticemos vida. No se ve todavía, no importa. Sigo hincada como Elías y profetizo vida a todas las áreas de mi vida porque el Eterno lo dijo. Si el Eterno lo dijo, eso es un sello de garantía de que va a pasar. No es que se nos ocurra a nosotros, lo dijo el Eterno. Acá el profeta le dijo así, dijo Jehová, no así dijo Ezequiel. Huesos secos, oigan palabra de Jehová. Ahí en esos versículos
Ustedes lo pueden tomar y reemplazar, que esta área de mi vida, hasta aquella que ustedes que están seca, esta área que quiso ser muerta, ahora entra palabra del Eterno, entra vida del Eterno, y dale, profetizan vida, y insisten, 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 porque no solamente que el Padre va a hacer que se deshagan todos los trabajos de muerte en contra y que no logren su cometido, sino que nos va a hacer crecer muchísimo como profetas en el ámbito espiritual, porque el Padre nos está entrenando a movernos en dimensiones del espíritu que antes no nos estábamos moviendo. Él nos está entrenando, nos está adiestrando a la nueva temporada. Y una de las llaves es esta. Y la otra de las llaves es la adoración, que ya lo habíamos hablado. La adoración desbarata las tinieblas. La adoración desbarata las tinieblas, las desconcierta y se van. Entonces es lo contrario de lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que se muera lo que Dios te dio, que vos te amargues, que te tirado, desconcertado, o no, vos estás enfocado, proclamando vida, adorando, y eso se va a manifestar. Porque la palabra de un profeta tiene muchísimo más peso que cualquier palabra de brujo, hechicero, macumbero, lo que sea. Pero a veces los profetas callamos demasiado o estamos muy pasivos. O estamos esperando hacer una reunión especial. Lo tenemos que hacer. Tenemos que profetizarnos a nosotros mismos, profetizar a las áreas de nuestras vidas. Vida, palabra del Eterno, lo que Él nos dirija. Si nos da un versículo específico, una palabra, un pasaje, una instrucción, profetizar eso y profetizar vida. Porque esto va a derribar todos los trabajos de muerte y nos va a hacer crecer mucho como profeta. Porque no estamos en una temporada en la tierra en que ya se hayan vivido estas cosas. Estamos en una temporada en la tierra que nunca se vivieron las cosas que se van a vivir. Entonces nos está adiestrando, nos está preparando a andar como se anda en victoria, como se anda en la atmósfera del Padre en esta temporada. Cómo se anda en semejante manifestación de bichos y de tinieblas en la luz y en victoria. Cómo se anda, cómo uno permanece firme. Y cuando uno empieza a profetizar, aunque no sienta nada, aunque no pase nada, esa palabra empieza a operar y empieza a trabajar y empieza a manifestarse. Al principio no se ve en el plano físico, pero después sí, se empieza a ver, porque todo se gesta en lo espiritual y se da luz en lo natural. Se empieza a manifestar en lo natural, pero no pasa al revés. Lo que gobierna el plano natural es el plano espiritual. Y nosotros tenemos autoridad en ese plano. Entonces, tenemos que usar de esto, tenemos que usar de esto, de esta estrategia de profetizar vida. Aunque estés abatido, cansado, abrumado, lo que sea, profetizar vida, profetizar gozo, profetizar salud, prosperidad, abundancia, fuego del altar encendido, tu familia transforma. Profetiza vida, 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 porque el enemigo está trabajando muerte. Quiere matar lo que el Padre ya está por dar a luz a través nuestro. Y tenemos que insistir en profetizar, como Elías, profetizar y interceder, adorar, todas las instrucciones que nos da el Padre. No bajarnos al nivel del enemigo. No hacerle el caldo gordo de decir, bueno, me siento mal y hablo mal, porque lo que yo hablo tiene poder. Y si, bueno, si se les escapó, pidan perdón y deshagan todo lo que dijeron. Pero las palabras nuestras tienen poder. Las palabras nuestras tienen poder.
Entonces, esta es la instrucción que me daba el Padre para nosotros, para este tiempo, acerca de cómo permanecer firmes y que se desbaraten todas las operaciones del enemigo. Esta es una estrategia. Hay veces que el Padre nos va a decir ayunar, hay veces que nos va a decir este, métete en guerra, métete en batalla, y hay veces que va a decirnos esto: proclamar, profetizar vida, profetizar palabra del Eterno a lo que quiere que esté muerto, a lo que capaz que ya está muerto, lo que se murió, un sueño, una visión, una palabra de Dios, profetizarle para que empiece el proceso de que el hueso se una con su hueso y que se empiece a formar todo ese diseño y se manifieste en el plano natural. Porque si no se hace ese proceso, no se manifiesta. Acuérdense que esta es la forma en que el Padre opera, y Él nos hizo su imagen y semejanza. Él para crear lo físico, lo habló en el Espíritu. Y desde el Espíritu transformó esa palabra en materia y se formó todo lo que nosotros vemos. Primero en el Espíritu y con la palabra. Y esta instrucción la tenemos que poner por obra. Yo hoy la puse por obra a la tarde. Este, empecé a profetizar vida. Empecé a profetizar sobre todas las cosas donde el enemigo quiso destruir. Empecé a profetizar vida. Y vamos a insistir en profetizar vida. No sé si alguien quería compartir algo antes de estar orando por esta palabra, si tuvieron alguna cosa en esta dirección, alguna instrucción o les Hola, ministró algo. amada. Hola, amada. No sé si me escuchan. Si no, que acá está lloviendo torrencialmente y por ahí no se puede cortar. Y yo sí tengo que compartir algo con Dale, respecto a amada. esto. No sabes que hace 2 días atrás estuve muy mal, y no sabía qué me pasaba, pero realmente asustada. Y empecé a profetizar lo que vos decís, diga Dios, no, esto, tomé el Salmo 91 y empecé con el Salmo 91 y a proclamar. Te digo yo que hoy me sentí también por lo que ayer y antes de ayer, pero tirada, muy mal. Y otra, que es cierto, que el enemigo nos está dando sueño, o sea, no, el enemigo nos quiere atacar. Y yo, por ejemplo, tengo un viaje ahora en diciembre, antes de ir al sur, y, y, el, y el Señor me mostró un sueño, te digo que me levanté tan mal, este, porque nosotros viajamos con mi nietita, y soñaba de que se robaban a una niña. Y el Señor así me enseñaba. Y yo estaba en el medio, y dije, Dios mío, no puede ser esto. Entonces, lo que es ahora, estoy profetizando que no va a pasar nada, que el Señor nos acompaña, que vamos a estar bien, que no, si viajamos a Buenos Aires, o sea que yo no sé por qué tengo tanto temor. Así que el Señor, eso que yo te envié, nos mostraba de que los ángeles del Padre nos muestra por sueños, nos adelanta cosas que a lo mejor van a pasar, lo que el enemigo quiere hacer, y para que nosotros estemos atentos y estemos orando por esas situaciones. Creo que es algo así, si no entendí mal. Bueno, eso quería compartir nada más. Gracias, amada Cisco. Gracias, amada, por compartir. ¿Viste? Y Silvia lo estuvo practicando también. Es profetizar lo que el Espíritu nos quiere hacer profetizar, la vida del Padre, lo que
El Padre lanza a través de nuestras bocas, porque a veces decimos, bueno, ¿qué profetizo? Abrí la boca, empezás a profetizar. O como hizo que la dirigió a Silvia a tomar el Salmo 91, a veces nos va a llevar una palabra para proclamarla, para profetizarla. En vez de quedarnos en esa situación de sentirnos mal, de estar abrumados, de no ver la solución, como pasó, como decía Israel, ellos veían que no tenía más solución, que ya estaba todo perdido. Y, y como es, el Padre dijo, no, profetiza, y ellos van a ver cuando yo les dé vida, que fui yo el que lo hizo, pero lo hizo en el ámbito espiritual y a través del profeta. El profeta tiene que hablar. Cuando el profeta habla, empiezan a pasar cosas y hablar correctamente. Y sí, lo que estabas hablando de los sueños, hay veces que, que el Padre nos está revelando cosas que pueden llegar a pasar o que estamos batallando espiritualmente en ese sueño con algo que quería manifestarse. Trabajamos en el ámbito espiritual, eso lo tenemos que empezar a entender más profundamente. Nosotros operamos en el ámbito espiritual y a veces hay sueños y decir, ¿por qué soñé esto? No hay que asustarse cuando hay cosas así, sino preguntarle al Padre, ¿qué pasó? Estuve intercediendo, estuve batallando, es un aviso, es una intimidación del enemigo, entonces Él nos dirige y nos enseña. Hay veces que yo me levanto y me levanto recansada y yo sé que estuve intercediendo toda la noche en el espíritu, batallando con algo. Y hay veces que tengo sueño con esas cosas que estoy batallando. Y, como decía Silvia en un video que nos hizo llegar, que la profeta contaba eso. Dice, muchas veces que nosotros en los sueños estamos batallando contra principados o contra cosas que se quieren levantar en contra y realmente estamos batallando contra eso en el espíritu. Em, no sé quién abrió el micrófono, ¿querías hablar, Mari? No, 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 amada. Pensé que querías compartir algo. Em, y este tiempo es un tiempo en que tenemos que ponernos bien el manto profético, porque si nosotros entendemos lo que somos y nos posicionamos correctamente, andamos en estas verdades del espíritu, no nos va a poder tumbar nada, no nos va a poder tumbar nada, pero si tenemos doble ánimo o duda o no creemos en nosotros mismos, porque cuando el Señor sí cree en nosotros, ya sabe lo que somos, cómo nos diseñó todo, pero si nosotros dejamos de creer en nosotros mismos, entonces ya se empieza a apagar todo lo que el Padre nos dio. No es que lo saca, eso va a estar siempre, pero no se sigue activando ni desarrollando. Tenemos que creer, no creérnosla ni entrar en ego, sino creer correctamente lo que somos. Soy una hija de Dios, soy profeta, tengo autoridad en la palabra porque el Mesías me la dio. Tengo victoria, estoy en los lugares celestiales, en el Mesías. Me posiciono como me tengo que posicionar, tomo mi manto de autoridad, tomo mi manto profético, activo mis dones, empiezo a profetizar, profetizo vida, me meto en el espíritu, tomar las acciones espirituales que tenemos que tomar. Si el Padre nos lleva a batallar, batallamos, si nos lleva a guerrear, guerreamos, y cuando nos lleva en esta situación, en este tiempo que nos está diciendo, profeticen, profeticen en todo aquello que el enemigo quiere matar, profeticen, porque no es un juego, lo están haciendo de verdad. Hay muchos trabajos de muerte en contra de los profetas, y pesados, pesados, pesados. Pero por más que sean chorrocientos 90 brujos, hechiceros, macumberos y con todos sus bichos aledaños, el Padre es el Padre y ya tiene la victoria y nosotros estamos en el reino de la luz. Entonces, si Él nos da la instrucción, lo que nosotros hablamos, una sola cosa que hablamos dirigida por el Espíritu, les revienta todo lo que operaron en noches de madrugada, ayuno de tiniebla y todas las cosas que hicieron. Porque es la palabra del Padre, hablada a través de un profeta. Cuando el Padre llama a un profeta, asigna a alguien a ser profeta,
lo cubre con su mano. Lo cubre con su mano, está protegido. Está protegido. Porque el Padre sabe más que nadie lo que es la asignación del profeta. Nosotros también tenemos que tener entendimiento de eso. Aceptar que somos profetas y que estamos cubiertos por la mano del Padre. Y empezar a actuar y a trabajar en el ámbito espiritual muchísimo más que en el terreno físico, porque ahí es donde pasan las cosas. Empezar a entender las dimensiones proféticas, porque ahí es donde pasan las cosas y después se manifiestan en lo natural. Y yo no se los digo como que ya me las sé, ¿eh? Yo estoy aprendiendo un montón de cosas. El Padre me está llevando de la mano y a paso de que puedo ir, porque hay veces que paro, porque cuando es mucha la cosa, yo me saturo, entonces paro, y bueno, dame tiempo a procesar, paro, y Él me va llevando, me va llevando, me va llevando, pero nos está llevando a eso, a andar en las dimensiones del espíritu, porque desde ahí es donde suceden todas las cosas, en todas las áreas, y en todas las naciones, y en todas las regiones, donde se gobierna desde el espíritu. Entonces, Él nos está enseñando cosas, muchas cosas y muchas cosas profundas, como dice en Jeremías 33:3, y ocultas que no conocíamos. Él las va a revelar, pero tenemos que empezar a trabajar más en el espíritu. Para eso hay que despegarse muchísimo más de toda la distracción carnal, que para ahí no es mala, pero nos lleva mucho tiempo, nos consume mucho tiempo. Em, y empezar a enfocarnos más en las cosas del espíritu, porque nos está llevando esas cosas. Y esta estrategia nos va a hacer mantener firmes. Y no solamente eso, sino que el diseño del Padre va a salir, va a surgir con fuerza. Porque acá se ve que el plan del enemigo era dejarlos como huesos secos, muertos, que nunca más se levante. Y el Padre, a través de la profecía, de la palabra profética, levantó un ejército de unos huesos muertos. Entonces, ahí nos está mostrando que el diseño nuestro, no importa si pasó tiempo, si lo dejamos estar, si lo cultivamos, si no lo cultivamos, si lo conocemos, si no lo conocemos, si lo mató el enemigo, si no lo mató. El diseño nuestro está a palabras proféticas de levantarse con fuerza, porque eso lo hace el Padre. Y eso no depende de una mano de hombre, no depende de una religión, ni de un ministerio, depende de lo que el Padre dijo y que nosotros lo hablemos, lo creemos, lo hablamos, lo creamos. Entonces se va a manifestar. Y siempre que el Padre empieza a revelar algo que quiere hacer, generalmente la circunstancia es contraria a lo que Él está diciendo. Entonces uno dice, Dios mío, ¿cómo va a ser esto? Como le dijo el profeta, tú lo sabes, Señor, como diciendo, ¿cómo vamos a hacer para que esto viva? Cuando le dijo, ¿estos huesos vivirán? Tú lo sabes, Señor. No se quiso ni comprometer Ezequiel. Dijo, yo no la veo que esto pase. Y el padre le dijo, profetiza. Él no estaba viendo un ejército levantado, él estaba viendo huesos secos en gran manera. Y la palabra profética hizo que esos huesos sean un ejército vivo, activo, bien parado. O sea, un diseño que ya estaba manifestado. Eso hace la palabra profética. Y eso es lo que nos está mostrando el Padre, que tenemos que empezar a hacer con insistencia. Tenemos que empezar a hacer con insistencia. Porque nosotros tenemos que ser más sagaces que los hijos de las tinieblas. Ellos son insistentes, ayunan más que nosotros, proclaman más que nosotros, pero para las tinieblas. Y nosotros que tenemos autoridad, poder, legalidad, verdaderamente tenemos la victoria, a veces no lo hacemos.
Tenemos que ser insistentes. Aunque no tengamos ganas, aunque no veamos todavía nada, aunque lo que sea, ser insistente. Como Elías, esa vez que estuvo 7 veces hincado hasta que vio la nubecita. Cuando vio la nubecita dijo, bueno, ya está listo, ya está hecho y viene la lluvia. Pero insistió. Él ya había vencido, ya se habían derribado los altares de Baal. Y ahora faltaba la manifestación de la lluvia. ¿Y qué tuvo que hacer? Hincarse y hacer lo que el padre le decía, porque había una batalla. Tenía que seguir profetizando y tenía que seguir intercediendo, hasta que vio que venía la manifestación. Entonces tenemos que ser insistentes, porque lo que nos dijo es padre, el Padre es verdad. Lo que Él nos entregó es verdad, es mucho más real que lo que estamos tocando en nuestro alrededor, es mucho más real de lo que podemos ver con nuestros ojos. Pero para que se manifieste eso, tenemos que ser insistentes en profetizarlo, en proclamarlo, en creerlo, aunque todavía no se vea nada, porque se hace un proceso en el ámbito espiritual cuando uno empieza a profetizar algo. Se empiezan a juntar los huesos con huesos hasta que todo es hecho y después se manifiesta en lo físico. Entonces, si estamos empezando a profetizar vida, tenemos que seguir profetizando y proclamando hasta que se manifieste lo que el Padre nos está mostrando. Hasta que se manifieste. No vaya a ser cosa que se juntaron hueso con hueso, subió la carne y lo dejamos ahí. No, hay que seguir hasta que se manifieste por completo lo que el Padre nos dio, lo que el Padre nos dijo, lo que el Padre nos habla para cada área de nuestras vidas, aunque no haya una palabra revelada, pero la Biblia lo dice. Y Yeshua vino a traer vida y vida en abundancia. No vino a matar y destruir. Eso vino a ser del enemigo. Entonces, que tengamos vida y vida en abundancia para todas las áreas de nuestras vidas. Y tenemos que profetizarlo, y tenemos que proclamarlo y decirle, así ha dicho el Señor. Bla, 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 bla. Insistir, 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 hasta que se ve la nubecita. Donde se ve la nubecita, viene la manifestación. Ya está hecho. Pero hay que insistir. Porque también el Padre nos habló acerca de dar a luz a los diseños como si fuese una embarazada en dolores de parto. Y los pujos duelen. Cualquiera que dio a luz sabe. Los pujos duelen, pero uno no puede dejar de pujar porque la criatura tiene que salir. Tiene que insistir, aunque cueste. Tiene que insistir hasta que eso salga a la luz. Cuando sale a la luz, ya el dolor y todo lo que pasó antes, uno se olvida. Ya está la criatura. Así lo mismo con nuestro diseño profético, con todo lo que el Padre nos dijo. Hay que insistir y hay que pujar hasta que lo veamos manifestado, hasta que sea hecho, porque muchísimas palabras proféticas dependen de lo que nosotros hacemos en obediencia o no hacemos en obediencia. Las podemos acelerar, hacer manifestar o estancar o que no se cumplan nunca. Entonces tenemos que insistir, eso es nuestro, ya se nos dio de parte del Padre, se habló de parte del cielo, eso a favor nuestro, lo tenemos que agarrar con uña de diente y empezar a darle, y proclamar vida. Al enemigo me está trabajando a muerte, más proclamo vida para mi ministerio, vida para mis hijos, vida para mi familia, para mi economía, vida para mi cuerpo, y empiezo, y profetizo lo que el Espíritu me da. Y lo tenemos que hacer, porque nosotros tenemos muchísima más autoridad y poder que cualquier siervo de las tinieblas, y tenemos la victoria del Mesías, pero necesitamos hacerlo, lo tenemos que hacer y ser insistentes en eso, perseverantes, ser perseverante, porque uno tiene fe, pero la fe tiene que ser perseverante. Perdón, ¿puedo acotar algo a esto? ¿Sí? Dale, amada, dale. Hola.
Sí, te escucho. Cuando vos, bueno, cuando uno dice de profetizar, y a veces no sabes qué profetizarle a una persona. Los otros días estaba escuchando un profeta que dice que el Señor le dice, profetízale a esa señora. Entonces, ¿qué le voy a profetizar? No sabía qué decirle. Entonces dice, como fui obediente, me acerqué a la persona. Y cuando la tuve frente a frente, vi su vestido negro o blanco con unas rayas negras. Y ahí el Señor me habló y me dijo, eran 4 rayas, dice, esa señora tiene problemas con su esposo, con su familia, económicos y de salud. Entonces yo le profeticé eso y sí, dice, la señora tenía, dice, mi esposo me dejó, mi familia, mis hijos no, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas. Dice que la mujer dijo, se quedó asombrada con lo que él había profetizado, pero y es cierto, a veces no sabemos qué profetizar cuando estamos adelante de una persona y el Señor nos habla y nos dice, dile tal cosa. Y es así. Perdón por cortar, por contar. No, amada, amén, es así, Que es lo que tenemos que estábamos, animarnos, ahí estoy. claro, porque es en varias partes de la palabra está hablando de que es el Espíritu el que nos da la palabra, no tenemos que abrumarnos. Si el Padre Es, nos dice andar, es el Espíritu. Él va a poner la palabra, capaz que empezás a charlar Ujú. y sale en la charla, Y o te la da sale la ahí charla. una palabra de ciencia o de sabiduría y te dice decirle esto, o te está Ujú. mostrando que tiene algo, Es y lo cierto. largás. Y lo larga. Mira, a mí estos días también me ha pasado algo así. Estar con alguien estaba preocupado por algo en una persona y le digo, mira, no tengas problema por eso, por aquello. Y me escuchó, no dijo nada. Y usted viene y me dice, no sabes si era justo lo que vos me dijiste, fue así. Y yo te juro que lo dije, no sé por qué, porque me nació en el alma, porque estaba charlando y me nació de decirle eso. Entonces, es así, el espíritu nos pone a veces, nos pone siempre las palabras para que Sí, nosotros le digamos a las personas. Y en este tiempo 2 veces me pasó algo parecido, así que lo quiero compartir y animarlo porque realmente el espíritu es el que está con nosotros y el que nos enseña y nos anima para amén, que empecemos a profetizar. amén, amén, amada. Eh, No, por favor. Al que el Señor envía, las palabras del Señor habla, dice la palabra, mi espíritu que puse en ti, las palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos. Abre tu boca y yo la llenaré. En todas partes está hablando el Señor que abramos la boca y que Él pone la palabra. Lo que pasa es que a veces nos da apuro, porque sí, ¿qué le digo? Me está diciendo que haga eh, ¿qué le digo? Pero él pone la palabra, él pone la instrucción, pone la dirección. A veces es distendido, empezás a charlar y sale. Y por ahí te encontrás hablando cosas, y decís, ¿de dónde saqué esto? Y del espíritu. Entonces tenemos que confiar y descansar en que es el espíritu que nos ayuda en todo, inclusive para orar. Si no sabemos cómo orar por algo, espíritu asistime. Me acuerdo que hace como un año, ay Dios mío, tenía una batalla acá en este pueblo y me había saturado, me había cansado, le dije, a ver, Padre, no doy más, Espíritu, asistime como orar por él. Me tomó la boca, empezó a hacer un desparramo de bicho. Dios mío, digo yo, yo me escuchaba y le empezó a dar juicio a todos los brujos que estaban trabajando en contra. Y automáticamente después de esa oración, la atmósfera cambió, yo me levanté vitalizada y se me fue toda la opresión que tenía encima. Y fue el espíritu. Yo no sabía cómo orar, por eso sabía que algo me estaba agotando en la cabeza. Digo, ¿qué me está pasando? Espíritu asistime y empezó a hacer bolsa todo lo que estaba en contra.
Entonces es el Espíritu el que nos asiste en todo, en la profecía, en la intercesión, en cuando nos quiere, cuando estamos en determinada situación emocional, nos consuela, nos ministra, nos levanta. Él hace todo, hace todo. Tenemos que aprender a depender en todo del Espíritu, porque Él siempre nos va a asistir. Él fue enviado para estar asistiéndonos y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está más que presto para ayudarnos y para ministrarnos. Em, Así que bueno, gracias Amada por compartirlo. No sé si alguien más quería compartir algo más. Au. Este, pero bueno, esta es la instrucción. Esta es la instrucción que yo pensé cuando me la ministró hace unos días que era para mí sola y el Padre me dijo, no, dale a los profetas. Es para los profetas. Este, porque están trabajando en contra de los profetas. Pero no nos enfoquemos en que están trabajando, ay, me está trabajando este, me está trabajando aquel, que el bicho, que otro bicho, sino la instrucción del Padre. Profetiza vida, profetiza lo que el Espíritu está diciendo a esa área. Profetiza, hijo de hombre. Aunque los huesos estén recontra remil secos y parezca que no va a pasar nada, profetiza, porque va a pasar, porque va a pasar. Así que bueno, amados, em, nos vamos a volver a encontrar, bueno, en la casa del Padre vamos a seguir estando, pero con la escuela de profetas, como no va a estar más las clases, nos vamos a encontrar a ver, el 24, no, 23 de diciembre, eh, con el trabajo personal que les voy a detallar y les voy a confeccionar los diplomas, los certificados de este año y después se va a reanudar la escuela de profetas a fines de marzo, de febrero, perdón, o principio de marzo. Así que van a tener un descanso este, bastante largo. La congregación sigue, va a seguir estando, pero la escuela de profetas va a comenzar ya finalizando el verano en Argentina. Van a venir también otras novedades más. Va a haber escuela de liberación y de intercesión aparte, así que todo eso se va a estar preparando en el verano. Y, y bueno, y también asignaciones de trabajo que también el padre está mostrando, a ver si se desarrolla, si las personas en cuestión están dispuestas para trabajar en el ministerio. Así que bueno, vienen muchas cosas para el 2025, pero para estos meses insistan en profetizar vida. Y acuérdense que aunque no tengamos clase, estamos conectados, pueden mandar WhatsApp, Telegram, SOS o lo que sea para estar cubiertos. Em, y la congregación sigue. La congregación los viernes sigue. Así que bueno, en diciembre nosotros vamos a estar ocupados en una encomienda territorial acá en el pueblo. También le vamos a comunicar para que estén orando los que no estén participando físicamente. Y, y bueno, ya después en enero van a tener descanso, en febrero también, y vamos a después a recomenzar con todas las cosas. Vienen temas más fuertes, más profundos, así que todo lo que se habló este año hay que asentarlo, hay que meditarlo, porque el Padre nos está llevando a niveles más fuertes. Eh, Ahora cuando escuchen la clase completa que les voy a preparar de las 12 tribus con el conflicto de tronos y el diseño primigenio de gobierno, que eso ya habíamos puesto las bases, van a empezar a entender muchas cosas que les va a dar apertura para todo lo que viene el año que viene.
este, para el movimiento de los profetas en altos niveles. Así que bueno, no hablo más.